creo que merece una reflexión por parte de los profesionales que trabajamos en el área de salud, el tema justamente de los alimentos infantiles, las cadenas de comercialización y cuál es nuestro papel en ese tema, ya que entre los productores de esos alimentos y los bebés, nosotros los profesionales jugamos un papel muy importante. Creo que todo el mundo sabe que existe un código de comercialización de sucedáneos de la leche materna que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1981, que ese código fue el producto de muchas décadas en las cuales las compañías productoras de sucedáneos de la leche materna estuvieron realizando prácticas de comercialización absolutamente inaceptables, tratando de engañar al público en general, a las madres en particular, pero también a nosotros, a los profesionales de la salud, con argumentos que no podían ser sostenidos desde el punto de vista científico, argumentando que esos alimentos eran iguales o incluso mejores que la propia leche de las madres. Tuvieron que pasar varias cuestiones en el mundo, varios colegas nuestros, varios médicos en distintos momentos históricos como Cecily Williams o el matrimonio Shelif en los años ya 70, denunciando esas prácticas y denunciando los efectos sobre la salud y el impacto en la mortalidad infantil del uso indiscriminado de esos alimentos artificiales. Así fue que se llegó entonces a la aprobación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en 1981. Sin embargo, yo como pediatra puedo decir que en mi formación profesional e incluso en mi formación como pediatra no he recibido un énfasis demasiado marcado en la diferencia que había entre la alimentación artificial y la alimentación natural para un recién nacido. Posiblemente sí, en el discurso siempre estaba presente que la lactancia materna es lo mejor, pero en la práctica era muy fácil, incluso recuerdo como tema de examen en la Facultad de Medicina, que a uno se le preguntara cómo se preparaba una fórmula y jamás se nos preguntara cómo resolver un tema de grietas del pezón, por ejemplo. Fue un camino que tuve que ir también aprendiendo a descubrir, y cuento esto porque creo que debe ser la situación que muchos de los que me están viendo y escuchando en este momento les ha tocado vivir. Ir descubriendo por mí mismo también cuáles eran las diferencias entre esos bebés y esos lactantes que atendía en mi propio consultorio, cuando eran alimentados con una fórmula o cuando eran alimentados naturalmente. Y a partir de eso me surgió también la inquietud de ver por qué era que yo había sido inicialmente colonizado por esas ideas que hacían como una opción sin demasiado análisis entre una cosa o la otra, y que a mí en mi rol de pediatra me dejaba más cómodo también por ahí indicar un biberón porque era sobre lo que más conocimiento tenía. El tema es que cuando uno analiza la comercialización de alimentos infantiles y las estrategias de las compañías, nos damos cuenta que atrás de eso, si bien uno reconoce que son alimentos necesarios y que en algunas circunstancias hasta son imprescindibles, en realidad se esconde mucha desinformación. Cuando yo hice mi maestría en salud pública, la tesis que escogí para presentar fue justamente alrededor de la alimentación infantil, pero muy específicamente lo que hice fue el análisis de la publicidad de sucedáneos de la leche materna en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría y en la revista del Hospital de Niños de Buenos Aires durante 30 años. Tomando los 25 años a partir de la sanción del código, desde 1981 hasta el 2006, yo encontré 75 publicidades diferentes que se repetían en el tiempo muchas veces, pero eran 75 distintas sobre sucedáneos de la leche materna. De esas 75, solamente 2 tenían referencias bibliográficas, es decir, que todas ellas sostenían que esos sucedáneos eran cuanto menos iguales que la leche materna, que favorecían el desarrollo inmunológico,
el desarrollo intelectual, bueno, todo lo que ya sabemos que se dice de las fórmulas infantiles. Sin embargo, cuando uno buscaba, bueno, ¿y dónde está el sustento científico? Siendo que eran publicidades dentro de revistas científicas. Solamente 2 casos tenían referencias bibliográficas, como digo, de 75. De esas referencias, en realidad entre las 2 publicidades había 3 referencias y las 3 eran investigaciones citadas allí que habían sido financiadas por las propias empresas. Por lo tanto, existía un absoluto conflicto de interés. En resumidas cuentas, no hay sustento científico que avale los dichos de las compañías respecto de sus productos, lo cual, insisto, no los invalida para el uso cuando hace falta, pero los pone muy lejos de lo que es la alimentación al pecho. Cuando uno analiza, además, la inversión que hacen esas compañías en publicidad y algo que por ahí molesta decirlo entre nosotros, pero yo creo que lo tenemos que hablar, que es cuánto se invierte en nosotros mismos, cuánto se invierte en regalos, en viajes, en patrocinios. En realidad uno tiene que pensar que todo eso sale del bolsillo de los consumidores, que en determinado momento también somos nosotros. Por ser profesionales de la salud, no dejamos de ser consumidores de productos, de fármacos y también, en este caso, de alimentos infantiles. Y si tomáramos conciencia del impacto que eso tiene, las compañías farmacéuticas en general, y no están exentas las de alimentos infantiles, gastan por lo menos 3 veces más en publicidad, entre las cuales nos incluyen como parte de los gastos de publicidad, que en investigación. O sea, hay mucho menos desarrollo en investigación que lo que se invierte en publicidad. Por lo tanto, el costo final de un producto para la venta, aún incluso digo un sucedáneo, está muy inflado por todo eso que se invierte en que nosotros seamos, sin darnos cuenta, los propios agentes de venta de esos productos. Yo no hago de esto una cuestión moral, ni mucho menos, pero creo que tenemos que reflexionar cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad como profesionales, sobre todo a quienes se nos da en custodia la salud de personas muy indefensas por sí mismas, que no pueden tomar decisiones por sí mismas y que están en ese sentido protegidas o cuidadas por sus padres, pero cuyos padres justamente también están confiando en nosotros como los que vamos a recomendarle lo mejor para su salud. Creo que el uso de sucedáneos de la leche materna tiene un rango muy pequeño, muy restringido para su indicación, que la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta en las indicaciones, las razones médicas para la indicación de sucedáneos de la leche materna. Creo que en general también los obstetras muchas veces cuando tienen que indicar a una mujer puérpera un medicamento, muy fácilmente dicen por las dudas dejen de amamantar, cuando eso es todo lo contrario. Tendría que decir por las dudas no dejen de amamantar y en todo caso averigüemos qué efecto potencialmente podría tener sobre el bebé. Y creo que debemos reconsiderar entonces nuestro vínculo, nuestra relación con esas empresas. Quizás uno podría extender con las empresas farmacéuticas en general, pero si es necesario aceptar esos regalos, si creemos que el aceptar, aunque sea una lapicera, no nos condiciona en alguna manera al momento de hacer una indicación, y esto está absolutamente probado y escrito en la bibliografía científica internacional, como sin darnos cuenta nosotros relegamos parte de nuestra independencia y nuestro criterio científico y profesional cuando estamos aceptando un regalo de una empresa, en este caso productora y comercializadora de sucedáneos de la leche materna, y volver a pensar en cuál es el fin por el cual en algún momento de nuestra vida nosotros decidimos ser profesionales de la salud y sobre todo vinculados a la salud materno-infantil, que es una especialidad crítica, muy particular en algún sentido, y que en el caso de quienes trabajamos sobre todo con los lactantes, con los bebés, nos da una doble responsabilidad porque estamos trabajando con un público, con gente, con personas que no tienen capacidad por sí mismos de tomar decisiones sobre su salud y sobre sus vidas.